Lady Boros, dominadora del corazón. Capítulo 16. A veces todo lo que puedes hacer es gritar. Habían pasado 3 días completos desde que lo poco que quedaba del meteoro llovió sobre la ciudad Z. Afortunadamente, aunque Lady Boros había buscado específicamente el fragmento más grande, lo que significa que algunos aún lograron pasarla y hacer contacto con el suelo. A continuación, el daño se redujo al mínimo posible. El resultado de dicho daño, honestamente, no fue ni siquiera demasiado terrible, donde todos los que habían estado en la ciudad y habían visto la enorme roca descender hacia ellos creían que sería su fin, se sintieron aliviados al descubrir que solo se habían llevado pequeños trozos de su ciudad. Por el menor de los fragmentos. Desde cráteres que en el peor de los casos eran del tamaño de automóviles hasta algunos edificios dependiendo de su tamaño, ya sea que se hiciera un agujero o tal vez se destruyera todo el establecimiento, en general, ya que milagrosamente nadie había perdido la vida, todos estaban felices con el resultado. Excepto por Saitama. Sí, puede sonar extraño que el mismo héroe responsable de salvar su propia ciudad no esté complacido con este resultado, pero como estaba parado frente al montón destrozado que alguna vez fue su tienda de comestibles local favorita, solo hasta entonces. Miró hacia el edificio adyacente que era un edificio de apartamentos del que había sido desalojado, no pudo evitar pensar egoístamente en ese momento. ¿En serio? El edificio de apartamentos se salva pero mi tienda favorita no. ¿Cómo es eso justo? Pensó para sí mismo con un suspiro, mientras metía las manos en los bolsillos, y yo también tenía muchos cupones para esa tienda, maldita sea. Se lamentó, mientras continuaba mirando por unos minutos más, recibiendo algunas miradas y miradas de quienes pasaban junto a él, así como de todos los trabajadores de la construcción cercanos que estaban ocupados reparando la ciudad. Después de mirar el antiguo establecimiento con la misma mirada de luto que uno podría tener en un funeral, se dio la vuelta y se alejó. Empieza a sentir que el mundo quiere atraparme. Pensó, mientras miraba hacia el cielo. Primero mi apartamento fue destruido, aunque eso se arregló gracias a ese tipo pulpo, pero ahora mi tienda de comestibles favorita está destruida. ¿Qué sigue? Se preguntó, genuinamente curioso por saber cuál sería la próxima locura que le lanzarían a la cara. Sin embargo, cuando comenzó a reflexionar sobre eso, también pensó en todas las cosas buenas que le habían sucedido recientemente, lo que ciertamente era una lista muy corta. Sin embargo, mientras trataba de pensar en cualquier bien que se le hubiera presentado, todo en lo que podía pensar era en Boros, que al principio le pareció un poco extraño, pero a medida que continuaba contemplando, comenzó a tener más sentido. La verdad era que Saitama durante toda su vida no fue de ninguna manera una mariposa social, incluso en los primeros días de su infancia, cuando la mayoría de los niños simplemente corretean con otros niños porque realmente no les importa, él estaba solo la mayor parte del tiempo y los amigos o conocidos que lograba hacer nunca duraban. Pero luego estaba Boros, y aunque ella apareció sin previo aviso y acababa de conocerlo, parecía bastante insistente en pasar tiempo con él. Y mentiría si dijera que no quería salir con ella también, porque la verdad era que ella no era como la mayoría de las personas que había conocido. Para empezar, ella no tenía miedo de decir lo que pensaba como él, era poderosa y fuerte y fácilmente fue la mejor pelea desde que él eligió convertirse en héroe por primera vez, y fue muy considerada con sus sentimientos, ya que siempre defendió. Él a pesar de que ella nunca lo necesitó. Cuanto más pensaba en ella y en el tiempo que habían pasado juntos, se daba cuenta de que, de hecho, la veía como una amiga, y dada su inexistente lista de amigos y su pasado social, no quería arruinarlo. De cualquier manera. Pero eso lo llevó a una nueva línea de pensamiento de la que, honestamente, no sabía nada. ¿Qué hacen exactamente los amigos juntos? Él se preguntó, aunque podría parecer difícil de creer que no sabría la respuesta a tal pregunta, la verdad era que Saitama nunca había hecho nada con otras personas, como nunca. Nunca fue a ninguna fiesta de cumpleaños cuando era niño, nunca tuvo fiestas de pijamas ni se reunió en ningún lugar donde hubiera estado gente de su edad. Honestamente, el comprador de gangas encerrado en la lectura de manga, que era ahora era más o menos como siempre lo había sido. Y aunque sí, ya había hecho algunas cosas con Boros, no estaba seguro de si eso equivalía a algo. Habían ido al cine juntos, pero después de eso todo lo que hicieron fue compartir una comida, ver la televisión, quedarse dormidos en su apartamento, luego lidió con extrañas personas animales. En general, eso no parecía ser un conjunto normal de actividades para que los amigos participaran. Oh, y él le dio un puñetazo en la cara, no podía olvidar eso. Quizás debería pedirle que haga algo.
sugirió, mientras comenzaba a pensar en las posibilidades. ¿Pero qué le gustaría hacer a ella? Aparte de luchar. Continuando pensando en cosas que tal vez podría pedirle a Boros que hiciera con la esperanza de mejorar su aparente amistad, en otra parte del mundo, a otra persona también le venían a la mente el mismo tipo de pensamientos. Así que, tal como están las cosas, Saitama y yo nos estamos familiarizando bastante el uno con el otro. ¿Cuál debería ser mi próximo curso de acción?, preguntó Lady Boros, mientras se sentaba de lado en su trono. Hasta ahora, los ladrones de materia oscura habían estado en la Tierra durante aproximadamente medio mes en este punto, y donde Lady Boros había estado cambiando debido a su nuevo amor en Saitama, sorprendentemente, el resto de su tripulación también estaba cambiando. Ahora, al igual que sus élites, también se mostraron inflexibles sobre permanecer en un lugar durante demasiado tiempo, especialmente si era una pérdida de un mundo como este, pero a medida que su equipo, al igual que ella, comenzó a aprender y explorar la historia y las culturas de los humanos. Raza, todos se estaban acostumbrando lentamente a la idea de vivir aquí. Excepto por las élites antes mencionadas, todavía estarán completamente en contra de toda esta situación, incluso más después del fracaso de su reciente plan. Habían esperado con todas sus fuerzas que el meteoro demostraría ser demasiado para el humano, incluso teniendo en cuenta que podría igualar a su amante. Pero, por supuesto, eso resultó ser falso. Para empeorar las cosas, Lady Boros no encontró ningún tipo de diversión con dicho plan, especialmente no se tragó su acto falso cuando regresó después, cuando intentaron preguntarle si la había acercado a ella y a Saitama, y esto la llevó a su castigo actual. Durante los últimos 3 días, sus élites tuvieron que limpiar cada fragmento microscópico de espacio y material que componía su sala del trono, lo que podría no haber sido tan malo si su sala del trono fuera normal, pero viendo cómo sucedió para miles en ambos lados. Y las direcciones correctas y el techo estaba tan alto, fue un castigo muy horrible. Aunque para ser justos, mientras este castigo a sus ojos estaba por debajo de ellos, eran conscientes de que de todos los castigos que ella le había dado a alguien, este era con mucho el más inofensivo. Si es que lo pensaban, no podían pensar en un único momento en el que no acababa de matar a alguien cuando incitaban su ira. Así que mientras fregaban, limpiaban, pulían y enceraban cada micrómetro concebible de su salón del trono por una sola instancia en el tiempo, sintieron cierto nivel de aprecio por Saitama. Pero ese momento de agradecimiento se envió rápidamente a la oscuridad del pasado, ya que todos acordaron que no habría tal situación si él nunca existiera para empezar, razonando que si tuviera la decencia común de no haber nacido en absoluto, la vida seguiría siendo normal y, por tanto, el odio se multiplicaría por 10. Bueno, señora, por lo que tengo entendido, tú y el humano todavía son bastante formales el uno con el otro, ¿verdad?, preguntó Heryu Soap, mientras estaba ocupado limpiando la parte superior de las columnas y el techo. Por supuesto, todavía estamos en el comienzo de nuestra relación, así que creo que se debe mantener un nivel de formalidad entre nosotros. Ella respondió. Esto es cierto, pero dado que deseas estar más cerca del humano, quizás quieras intentar familiarizarte más. Argumentó. ¿Pero cómo voy a hacer eso?, preguntó mientras lo miraba. Por cualquier momento que trato de escuchar mis instintos para tratar de ver si mi propia biología puede darme direcciones, todo lo que dan en respuesta es el impulso de arrojarlo contra la superficie más cercana y devastarlo. Él hasta que los dos estemos adormecidos. Ella explicó. Al escuchar que algo así salió de la boca de su dama, sus 3 élites se congelaron, sintiendo la verdadera ola fría de la muerte invadirlos como una marea de calma inquietante. Por favor, señora, no haga eso, le dijo Grorivas, haciendo que ella pusiera los ojos en blanco. Por supuesto que no haría eso, Grorivas, pero ese es mi problema, no tengo idea de cómo proceder con esta relación, ya que es la primera que he tenido. En mi mundo no existía el amor o el simple apego. Supervivencia y muerte, así que cuando se trata de lo que debo hacer y cómo debo expresar estos sentimientos que aumentan día a día, estoy completamente perdido. Ella exclamó. Al ver la frustración presente dentro de su dama, sus élites, como lo habían hecho hasta ahora, ignoraron sus propios sentimientos y objeciones para ayudarla lo mejor que pudieron. Desafortunadamente, Lady Boros, incluso con nuestras propias investigaciones sobre las costumbres y formas de estas personas, nosotros mismos tenemos la misma cantidad de experiencia que usted en lidiar con algo como esto. Sin embargo, podría haber una manera de descubrir sus sentimientos sin necesidad de recurrir a tales impulsos primarios. Heryu Soap le dijo. Estoy escuchando, respondió, mirándolos a los 3 con toda su atención. Es simple, señora.
Deseas saber cuál es la mejor manera de expresar tus sentimientos al humano. El curso de acción más lógico sería ser honesto con él. Dígale cómo se siente y cómo, dada la situación única en la que ambos se encuentran, no sabe qué hacer. Seguramente con las diferencias en las culturas de su especie, tendrá más experiencia en el manejo de interacciones emocionales. Las cabezas de Melsalgalde explicaron. Sí, tienes razón. Saitama seguramente sabe mucho sobre las emociones. Si algo, los humanos parecen ser las criaturas más innecesariamente emocionales. Ella exclamó mientras se movía hacia una posición erguida. Pero ¿cómo puedo preguntarle sobre un tema así sin levantar sospechas? No se puede simplemente plantear el tema del amor y cómo expresarlo sin que se hagan preguntas. Ella señaló. Sencillo, pregúntale cómo era su vida antes de obtener su poder, al igual que tú, Lady Boros. Su falta de emociones ocurrió cuando todo se volvía aburrido, pero antes de eso seguramente se enfrentó a desafíos y situaciones que le hicieron sentir emociones con bastante fuerza. E incluso con su apariencia algo oscura, es muy poco probable que haya olvidado esos momentos. Razonó Grorivas. Por supuesto. Sus experiencias pasadas. Usaré eso. Ella exclamó una vez más mientras se levantaba de su trono. Voy a ir a buscarlo inmediatamente y poner este plan en acción. Gracias, como siempre, ustedes tres han sido más que útiles. Los elogió mientras se apresuraba a salir de la habitación. Incapaces de evitar sentirse orgullosos de lo felices que hacían a su amante, las tres élites estaban a punto de reanudar su limpieza cuando la puerta de la habitación se abrió una vez más. Oh, antes de que me vaya, ahora tienes que limpiar completamente la totalidad de los propulsores de arriba a abajo. Puedes agradecer a Grorivas y su tenue comentario por esta adición a tu castigo. Les informó, antes de irse una vez más. Al ser una forma de vida basada en plantas, Grorivas era bastante sensible a la temperatura, lo que significaba que podía sentir las miradas llenas de odio de sus compañeros de élite cuando su ira comenzaba a alcanzar un punto de ebullición, haciendo que sus miradas se sintieran como láseres concentrados que intentaran incendiar su cabeza. Tal vez le gustaría jugar videojuegos. Saitama se preguntó en voz alta, mientras se recostaba sobre su espalda y miraba su techo. Estaba comenzando a sorprender a Saitama de lo mucho que no sabía cuando se trataba de salir con la gente. Había pasado tanto tiempo desde que había hecho algo tan simple como comer con otra persona que no era así. Realmente seguro de qué hacer. Combine esto con el hecho de que la persona con la que estaba tratando de hacer esto era un cíclope de casi 2,5 metros de altura del espacio exterior que sabía muy poco sobre la Tierra y lo que ofrecía. Esto dejó a Saitama casi sin ideas de que él era algo positivo que sería bueno. Lo que lo empeoraba era que, por alguna razón, cada vez que pensaba en ella, todo lo que podía pensar era en el tiempo que pasaban juntos en el cine. No estaba seguro de por qué ese recuerdo en particular era tan prominente en sus pensamientos, pero cualquiera que fuera la razón por la que lo hacía, hizo todo lo posible por ignorarlo para poder concentrarse en pensar en ideas. Saitama. La misma voz de la persona que estaba en su mente gritó, acompañada de 3 golpes en la puerta de su casa. Honestamente sorprendido por las posibilidades de que ella viniera a verlo mientras él pensaba en ella, eso solo duró un momento mientras se ponía de pie y se dirigía a la puerta. «Hey Boros, ¿qué pasa?», saludó mientras abría la puerta. «Bueno, Saitama», balbuceó por un momento, evidentemente nerviosa por algo. «Verás, esperaba que pudieras ayudarme con un problema mío, si eso estaría bien», ella dijo. «¿Qué tipo de problema?», preguntó. «Es en lo que respecta a mis emociones, ya ves, incluso antes de convertirme en el dominador del universo, mi vida era bastante rutinaria. En mi mundo todo lo que había que hacer era luchar debido tanto a las condiciones climáticas como a la geografía del planeta. Jamás se podrían construir civilizaciones reales». Ella explicó. «Vaya, eso apesta», respondió. «De hecho, incluso antes de que mi vida se volviera aburrida y fuera realmente incapaz de sentir ninguna sensación, rara vez sentí emociones, pero ahora que estoy aquí en su mundo, pasando tiempo con ustedes y aprendiendo mucho sobre su gente, estoy comenzando a sentir una variedad de emociones diferentes, y no estoy seguro de cómo manejarlas o expresarlas, así que esperaba que, dado que eras humano, podrías ayudarme». Ella sugirió. Aunque entendía cuál era su problema, Saitama no estaba seguro de saber cómo ayudarla. Nunca había visto a nadie que luchara por expresar cómo se sentía. Por lo general, si alguien estaba enojado, triste o feliz, se aseguraban de que todo el mundo lo sabía.
pero dado cómo había sido su vida antes y después de que se convirtiera en un señor de la guerra interestelar, podía ver cómo estaba luchando por mostrar estos sentimientos, cuando nunca los había tenido antes en su vida. Claro, Boros, no sé cuánta ayuda seré, pero lo intentaré. Le dijo, haciendo que su rostro se iluminara. Gracias, Saitama. Ella respondió, ¿preferirías hacer esto dentro de tu apartamento o deberíamos ir a algún lado? Ella preguntó. Decidiendo responder simplemente a través de la acción, dio un paso hacia un lado y le hizo un gesto para que entrara, lo que la hizo sonreír y asentir con la cabeza en agradecimiento antes de entrar en su morada. Una vez dentro, cerró la puerta detrás de ella y la siguió a su sala de estar, luego ambos se sentaron en su mesa y comenzaron a trabajar en su problema. Lo primero es lo primero, cuando dices que nunca antes has sentido ninguna emoción, ¿te refieres a cualquier emoción en absoluto? ¿O simplemente la mayoría de ellas? Le preguntó a ella. Supongo que durante ciertas batallas sentí mi sangre hirviendo y mi corazón acelerado, y recuerdo tener una sonrisa en mi rostro, pero no sé si eso fue necesariamente alegría, pero más bien pura adrenalina. Ella respondió. Está bien, entonces ¿por qué no intentamos averiguar qué te hace feliz? Él sugirió. ¿Por qué? ¿Qué haría eso para ayudarnos? Ella preguntó, si averiguamos qué te hace feliz de la manera más rápida posible, entonces podremos averiguar cuál es la mejor manera de demostrar esa felicidad. Él explicó. Oh. Ya veo, eso tiene sentido. Ella estuvo de acuerdo. Está bien, entonces, ¿qué te hace feliz, Boros? Preguntó. Bueno, he disfrutado probando todas las diferentes cocinas y delicias que su planeta tiene para ofrecer, también me gusta mucho lo violenta que es la historia de su mundo. Ella empezó. ¿Realmente te gusta la violencia? Preguntó, haciéndola sonreír. No te conviertes en el gobernante del universo conocido sin ser poderoso. Se jactó, mientras reanudaba su pensamiento. De todos modos, disfruto mucho el combate, pero debido a mi poder solo puedo sentir algo cuando estoy peleando contigo. También disfruté leyendo tu manga y la película que vimos juntos, Y. Si soy sincero, disfruto mucho pasar tiempo contigo. Ella admitió, con un leve rubor presente en su rostro. ¿En serio? ¿Disfrutas tanto salir conmigo? Preguntó. Pero por supuesto, Saitama. Eres sin duda la persona más increíble que he conocido. Eres poderoso sin comparación pero compasivo con los demás, a pesar del hecho de que podrías tener este mundo en la palma de tu mano, ¿estás feliz con eso? Una vida normal y sencilla, eres considerado y amable y fácilmente eres el héroe más grande del que he dado testimonio, en resumen, creo que eres simplemente increíble. Ella elogió, su rubor crecía más y más con cada cumplido. Vaya, no sabía que pensabas tan bien de mí, Boros. Admitió, un poco sorprendido por la cantidad de cosas bonitas que tenía que decir. Pero por supuesto, Saitama, pero ya sabes, hay una razón por la que siento tanta fuerza por ti, comenzó a decir mientras miraba a un lado, su corazón latía cada vez más rápido mientras miraba. Estaba dejando que sus emociones hablaran por ella. Sí, lo sé, es porque somos amigos, ¿verdad? Preguntó. Bueno, en parte, respondió ella, mientras miraba lentamente hacia arriba para encontrar su mirada con la suya propia. La verdad es, Saitama, desde nuestra pelea, he tenido este sentimiento dentro de mí que no puedo ignorarlo, se siente como un fuego furioso que arde apasionadamente dentro de mí, y estaba tan desesperada por intentar decírtelo, pero tenía miedo de que pudieras rechazarme, reveló. Durante los siguientes momentos, Saitama no estaba seguro de cómo debía responder, incluso él podía ver por el sonrojo en su rostro y la forma en que estaba hablando, que estaba tratando de decirle algo importante, pero después de unos segundos más de silencio mientras hablaba. Ella esperó su respuesta, él se dio cuenta de lo que era. Oh, lo entiendo. Has estado tratando de pedirme una revancha, ¿verdad? Preguntó. ¿Sí? Lady Boros exclamó con una amplia sonrisa dentada, levantando las manos en el aire mientras lo hacía. Dios, Boros, no tenías que sentirte tan tímido, si querías una revancha, simplemente me lo podrías haber pedido. Le aseguró, haciéndola reír. Claro, claro. ¿En qué estaba pensando estando tan nervioso? ¡Qué tonto soy! Ella exclamó. Para ser honesto, sentí lo mismo cuando peleamos, ha pasado mucho tiempo desde que alguien dio una pelea decente contra mí, así que cuando quieras tener una revancha, avísame. Le dijo a ella. Si ese es el caso, ¿por qué no mañana tal vez? Menos claro que estás haciendo algo. Ella sugirió. No, mañana es bueno para mí, ¿quieres tenerlo en el mismo lugar donde tuvimos nuestra primera pelea? Preguntó. Ciertamente. Es el único lugar que tiene sentido.
ella exclamó, mientras se ponía de pie. Bueno, entonces será mejor que me prepare para nuestra revancha, nos vemos mañana, Saitama. Dijo, mientras salía rápidamente de su apartamento, sonriendo porque había descubierto lo que la estaba molestando, aunque no había pasado mucho tiempo desde su primera pelea, estaba genuinamente emocionado de volver a entrenar con ella. En cuanto a Boros, bueno, ella estaba, definitivamente sintiendo algo. Gritó a todo pulmón, mientras volaba por el cielo asegurándose de estar lejos de cualquiera que pudiera escucharla. ¿Por qué? ¿Emociones en cheque?, preguntó, mientras él agarraba su cabeza por la frustración. Se suponía que fuera tan simple. Todo lo que necesitaba hacer era preguntarle cómo expresar mis sentimientos, y ahora vamos a estar peleando, dijo con un suspiro, mientras miraba hacia el suelo debajo de ella. Quiero decir, no es que pelear con mi campeón sea malo de ninguna manera, pero, quiero que haya más que solo pelear, admitió con una expresión de tristeza. Con una mezcla insoportable de ira y tristeza dentro de ella, Boros decidió intentar reprimir sus sentimientos por el momento, ya que hasta que pudiera encontrar una manera de controlarlos adecuadamente y transmitirlos a su amado, solo servían para hacer las cosas más complicadas. Capítulo 17. Punto de ebullición. En un mundo en el que los héroes son reales, en el que existen monstruos y villanos de todo tipo, y donde todos los días hay un nuevo desastre o amenaza más extravagante y absurdo que el anterior, es difícil creer que alguna vez pueda haber una situación que la mayoría de las personas que viven en un mundo así dirían que es ridículo. Pero en un lugar específico del mundo, lejos de cualquier civilización o comodidades modernas, se reunió un colectivo de individuos que podrían hacer que el circo más colorido e imaginativo pareciera un cuenco de avena suave. El lugar en sí no era nada extraordinario, solo un amplio espacio abierto con una cadena montañosa que cubría ambos lados, pero las personas que estaban en este espacio, comenzando con seres humanos normales, hasta un cyborg, un maestro de artes marciales, 3 extraterrestres distintivos, un cíclope azul, y un superhéroe calvo son lo que hizo que todo fuera inusual. En cuanto al cómo en esta ecuación que unió a un grupo de personas así, que fue bastante simple, después de que Lady Boros regresó a su barco e informó a sus élites de la revancha entre ella y Saitama, siguió una cadena de dominó de eventos, como lo primero. Lo que hicieron sus élites fue informar al trabajador barbudo y con gafas. Ahora, la razón por la que les habían informado era doble. La primera era que después de que la primera pelea de su dama con el cruzado vestido de amarillo dejó un enorme cráter del tamaño de una ciudad en la tierra, la organización para la que trabajaban quería estar informada de todo lo que estaban haciendo, que potencialmente podría resultar en el mismo resultado o incluso más grandioso. El segundo se debió a la orden de su propia dama. Ellos y el resto de la tripulación debían hacer todo lo posible para que la gente de este mundo se sintiera a gusto con su presencia, y como tal, creían mantenerlos informados cuando los dos más seres poderosos en toda la creación conocida estaban a punto de intercambiar golpes. Era la mejor manera de ganarse su favor. Pero luego estaba el tercer humano, que había venido con los trabajadores, un hombre que Lady Boros, Saitama y Genos reconocieron, el ex líder de la Casa de la Evolución, el Dr. Genus. En cuanto a por qué el de todas las personas había sido elegido para acompañarlos, era simple: él era el principal experto en el campo de la genética, y poder presenciar a Saitama y su pelea sin restricciones era una oportunidad de oro para ver lo que realmente podía hacer, y dado que cualquier cosa que pudiera aprender beneficiaría a la asociación, era una situación en la que todos ganaban. Hablando de Genos, sin embargo, había llegado simplemente gracias a la suerte, porque había venido a la nave de Lady Boros para recibir más entrenamiento y ella le informó de la pelea. Luego procedió a extender una invitación a la que él aceptó instantáneamente. En cuanto a la final de los espectadores, él era el verdadero comodín del grupo, un hombre que solo los trabajadores, Saitama y Lady Boros conocían, ya que había sido el único otro héroe en llegar para intentar detener el meteoro hace 4 días. Al igual que Genos, aunque la asistencia de Van a esta pelea fue por pura suerte, ves que había querido hablar con Saitama y Lady Boros cuando vio lo poderosos que eran para ver si estarían interesados en unirse a su dojo. Entonces Genos había ido a ver a Lady Boros ese mismo día para entrenar, había ido al apartamento de Saitama para hablar con él. Lo que nos lleva al presente, ya que tanto Saitama como Lady Boros están uno frente al otro en el espacio abierto del valle mientras la galería de espectadores se encuentra a un lado. Nadie se mueve ni hace ningún sonido mientras cada uno de ellos estaba enfocado. Sus propios pensamientos y lo que estaba a punto de suceder. Me pregunto si esta es una distancia lo suficientemente segura.
Todavía no tenemos una medida adecuada del poder total de Saitama, combínalo con el poder de Lady Boros, y las ondas de choque que podrían producir podrían ser suficientes para fracturar nuestros huesos. Pensamiento trabajador barbudo. Me pregunto si alguien más sabe acerca de la fuerza de Saitama. Tiene sentido que Van sepa que estuvo presente en el meteoro, pero es posible que alguien más, potencialmente otro héroe, sepa la verdad sobre él. Y si es así, ¿quién? Trabajador de anteojos cuestionado. Inicialmente estaba interesado en la alienígena por su poder, todavía tengo que verla en su mejor momento, esta pelea resultará muy esclarecedora. Pensó el Dr. Genus. La maestra es increíblemente poderosa, pero ni siquiera yo puedo negar que Saitama también es poderosa y, según la propia admisión de la maestra, la ha vencido una vez antes, pero con su primera batalla en mente, ¿la maestra podrá cambiar el resultado? Geno se preguntó. Verlos destruir el meteoro fue una cosa, pero luchar entre sí es difícil de imaginar, podría tener que proteger a los demás si las cosas se salen de control. Van razonó. Por favor. Mátalo. El trío de élites pensó, deseando que su dama o un dios misericordioso de algún tipo acabara con la vida de Saitama. Tengo que mantener mis emociones bajo control, antes no estaba concentrado debido a mi sed de una batalla verdaderamente digna, pero ahora, mientras peleamos por segunda vez, temo que mis propios deseos me traicionarán si los dejo, así que en cambio, debería hacer todo lo posible para reprimirlos, como lo he hecho durante incontables siglos, para no perder el tiempo de mi campeón. Lady Boros pensó con una cara seria, todavía enojada consigo misma por ser la causa de toda esta situación. ¿Qué debería almorzar después de esto? ¿Tengo algo bueno en el refrigerador? Se preguntó Saitama, pensando en el contenido de su cocina. Durante los siguientes minutos, todo el mundo y la cosa permanecerían perfectamente quietos, el único movimiento que venía de cualquier lugar era el polvo que el viento soplaba alrededor del valle. Pero como parecía que no quedaba nada por hacer más que comenzar esta pelea, sería Lady Boros quien iniciaría la batalla, ya que en un abrir y cerrar de ojos estaba de repente frente a Saitama con un puño echado hacia atrás listo para atacar. Sin embargo, al igual que la forma en que había ido su primera batalla, también comenzaría esta, en el lapso de tan solo 30 segundos, ambos se lanzarían alrededor del valle desde el suelo, hacia el aire, e incluso hacia las laderas de las montañas. Siendo el único atacante Boros. Y aunque esto fue más que sorprendente para la mayoría de los espectadores, que sus élites observaban con expresiones un tanto extrañas. ¿Ella está haciendo esto de la misma manera que en la primera pelea? ¿Por qué? Preguntó Roribas, hablando en voz baja con sus compañeros de élite para que los demás no los oyeran. Quizás ella está tratando de adormecerlo con una falsa sensación de seguridad, hacer que parezca que se está acercando a esto de la misma manera antes de cambiar su estrategia cuando menos lo espera. Heryugan Sop respondió en un volumen igual. Eso tendría sentido. Hazle creer que ella no ha aprendido de antes. Nuestra Señora tiene innumerables vidas de experiencia en la batalla. Si ella tiene la intención de tomar esto en serio como antes, incluso puede ganar. Está bien. Añadieron las cabezas de Melsalgal. Continuó lanzando puñetazos e incluso patadas a Saitama durante unos segundos más, justo cuando parecía que comenzaría a contraatacar lanzando un puñetazo propio, fue interrumpido. Una fuerza repentina y poderosa detrás de él que había hecho contacto con su espalda lo envió volando hacia adelante a la misma velocidad que un avión de combate, solo para ser golpeado por otra fuerza que parecía venir de la nada y lo golpeó desde el frente. Tanto él como la mayoría de los espectadores no estaban seguros de lo que estaba sucediendo, solo las élites que vieron cómo sucedía esto sabían la respuesta. El bombardeo fantasma, ha pasado bastante tiempo desde que lo usó. Heryugan Sop comentó. Tiene sentido, la última vez que lo usó fue para derribar toda una flota sin ayuda, muévete tan rápido que tu enemigo no se dé cuenta de que te reemplazaste con una imagen secundaria, luego, antes de que puedan averiguar dónde estás, sueltas un asalto de golpes que parecen venir de la nada, honestamente, todavía no puedo creer que sea lo suficientemente rápida para lograrlo. Admitió Roribas. Al ver que Saitama continuaba siendo arrojada a una velocidad vertiginosa por la continua cadena de ataques, todos, incluidas sus élites, comenzaron a tratar de ver si podían encontrar dónde estaba realmente. Ya sea debido a su velocidad o simplemente se estaba asegurando de que nadie pudiera rastrear sus movimientos, realmente parecía como si un fantasma estuviera luchando contra Saitama de repente, ya que los únicos rastros de ella eran marcas de garras que se hacían en la ladera de la montaña como las uñas de Saitama. Sus dedos de los pies se clavaron en él.
Pero fue entonces cuando sucedió, sin una advertencia de ningún tipo, Saitama envió su puño derecho a su costado, y aunque había logrado hacer contacto con ella había anticipado el golpe, lo que resultó en que la parte de ella que había golpeado fuera su izquierda brazo. Sin embargo, a diferencia de antes, ella no se tomaría un momento para deleitarse con el impacto de haberla encontrado, empujándolo lo más lejos que podía dentro de la montaña misma. Mientras lo arrastraba lo llevaría a su pico en cuestión de segundos, donde al alcanzarlo lo arrojó al aire para continuar la batalla en el cielo. Una vez más, desaparecería de la vista de cualquiera, pero no para comenzar otro ataque físico. En su lugar, eligió concentrarse en ataques a distancia y comenzó a lanzar tantas ráfagas de su poder sobre él que el cielo mismo comenzó a volverse de un violeta vibrante. Aunque solo tenía un brazo para hacer esto, no la obstaculizó ni la ralentizó de ninguna manera, y aunque estas explosiones, aunque poderosas, no fueron tan fuertes como sus propios golpes, con la gran cantidad que estaba presente, lo mantuvo suspendido en el aire. Con la esperanza de detenerse el tiempo suficiente para que ella volviera a crecer su brazo. El volumen y el poder del aplauso por sí solos fueron suficientes para hacer que todas las nubes cercanas desaparecieran por completo, mientras que para los espectadores de abajo sonó más como una explosión masiva y el viento que creó se sintió como si un tornado estuviera a punto de formarse. Sin embargo, lo que había logrado hacer no solo fue deshacerse de sus explosiones de energía, sino que debido a su proximidad a él, la onda de choque leve que creó la aturdió temporalmente, lo que fue suficiente para que él se alejara un poco. Volviendo a sus sentidos rápidamente, escaneó el cielo a su alrededor para ver si todavía estaba presente, solo para descubrir que había aterrizado de nuevo en la montaña de abajo y estaba corriendo hacia el valle, lo que hizo que ella acelerara tras él en vuelo en el esperanzas de recuperar el control. Aquí es donde realmente comenzaría la pelea. Pero en lugar de desatar una serie de golpes y golpes rápidos, envolvió su brazo alrededor de su torso y lo derribó en la montaña, usando su poder para impulsarlos más profundamente en las capas del planeta con la esperanza de que pudiera comenzar a desgastarlo. Desafortunadamente, este plan mientras el sonido era un arma de doble filo, aunque darle algo de control sobre él limitó sus movimientos a esencialmente nada, por lo que no pudo esquivarlo ni detenerlo, mientras él levantaba el puño y la golpeaba en la cara. Enviándola volando en su propia dirección, él rápidamente la alcanzaría y seguiría con un gancho, no solo para evitar que se internara más en el planeta, sino también para traerlos de regreso a la superficie con los demás. Saliendo disparada del suelo como el agua de un geyser, luego golpeaba el suelo con un ruido sordo y poderoso. En cuanto a Saitama, simplemente saltaría desde el agujero que había creado su partida y aterrizaría justo enfrente de él, mirándola junto con los demás que tenían miradas de pura conmoción aparentemente congeladas en sus rostros. Pero cuando su conmoción vino de haber presenciado una de las cosas más locas que jamás haya sucedido en el lapso de la historia de la Tierra, Saitama obtendría su propia mirada de sorpresa al ver el estado en el que se encontraba Boros. Estaba al borde de la muerte ni estaba cubierta de su propia sangre, estaba claro que estaba sin aliento, todavía tenía que volver a crecer su brazo izquierdo ya que no había tomado ningún descanso en su lucha para hacerlo, y aunque estaba limpia de sus propios fluidos, estaba cubierto de tierra y varios cortes de su breve tiempo bajo tierra. Sin embargo, para una fuerza como ella, esto no era realmente nada. ¿Estás bien, Boros?, preguntó Saitama mientras miraba hacia el suelo. Por alguna razón respiraba con dificultad a pesar de que estaba sanada. Sí, estoy bien, respondió asertivamente, aunque tanto por su tono como por la expresión de frustración en su rostro claramente no estaba siendo honesta. Si necesitas tomarte un descanso por un segundo, no me importa, le dijo, mientras ella se levantaba para mirarlo. No, estoy bien, solo estaba pensando, eso es todo, respondió. ¿Te parece extraño algo en la señora?, preguntó Goribas, mientras susurraba a sus compañeros de élite. Ella parece agitada. Pero no sobre la batalla. ¿Pero qué más podría ser? Herjugansop, ¿podrías comprobarlo? Hablaron 4 de las cabezas de Melsalgald. Al estar de acuerdo con sus élites en que algo andaba mal con su maestro, Herjugansop se centró en su mente y sus pensamientos para tal vez tener algún tipo de idea, solo para encontrarse con una violenta tormenta mental como nunca antes había visto. ¿Qué ocurre?, preguntó Goribas, notando que sus ojos se habían ensanchado. ¿Qué estás viendo? Las emociones de Lady Boros están fuera de control.
Él respondió, mientras trataba de darle sentido a lo que estaba pasando. Está enojada, confundida, triste y temerosa, y ninguna de esas emociones está siendo regulada en absoluto, es como si estuviera teniendo una competencia de gritos con otras 4 versiones de sí misma. Él explicó. Eso es malo, dijo el quinto jefe de Melsalgal. Desafortunadamente, antes de que Herjugansot pudiera aprender algo más, la pelea comenzó nuevamente, con Lady Boros una vez más comenzando. Cargó hacia adelante, aunque sin la intención de atacar, ella comenzó a rodearlo a una velocidad increíble, no solo causando que se formara un pequeño, pero controlado tornado de polvo a su alrededor, sino también un grupo de imágenes de ella que lo rodeaban también. Luego, a medida que el tornado comenzaba a crecer cada vez más, las imágenes posteriores comenzaban a atacar, avanzando con la misma velocidad que ella estaba usando para generar el túnel de viento de color marrón, se acercaron a él desde todos los lados y ángulos, a los que él protegía. Desde el exterior, todo lo que los espectadores podían ver era la tenue silueta de Saitama mientras se defendía contra el asalto, y la única otra indicación que tenían de que estaban chocando entre sí eran los fuertes sonidos que hacía cada contacto. Sin embargo, todo esto solo sirvió para distraerlo, ya que desde arriba, en la boca del tornado, emergió el verdadero Boros y, sin perder un solo segundo, cargó su ráfaga más poderosa y la envió directamente hacia él. Ahora uno podría pensar, dado que otros estaban tan cerca, que ella había hecho esto imprudentemente sin pensar en su seguridad. Pero la verdad es que el viento que generó el tornado fue tan rápido que creó una barrera casi impenetrable, lo que significa que su ataque estaría contenido de manera segura dentro de su espacio. Esto dejó solo a Saitama para ser el destinatario de su poder devastador, y debido a que se había concentrado en lidiar con las imágenes posteriores, fue golpeado con toda su fuerza. Continuó disparando durante un minuto completo, solo se detendría cuando el tornado comenzara a disminuir y los demás estarían en peligro si continuaba, pero una vez que el tornado se fue y ella aterrizó en el suelo, los demás se encontraron una vez más. Una vista impactante. Un nuevo agujero ahora estaba presente donde Saitama estuvo una vez, y desde donde estaban parados parecía como si continuara para siempre, como si no tuviera fondo. Pero la intención de esto no había sido para que pudiera ganar, lo había hecho con suerte un poco más, para tratar de resolver todas las emociones que estaban rebotando alrededor de su cabeza mientras continuaban distrayéndola y molestándola. ¿Por qué diablos no se van a ir? ¿Y por qué diablos estoy pensando en ellos en un momento como este? Ella pensó enojada mientras apretaba los puños. Debería estar concentrada e incluso relajada luchando contra mi campeón, pero en cambio, con cada segundo que pasa, solo me pongo más y más inquieta. ¿Qué está pasando? Lady Boros, ¿estás bien?, preguntó la repentina voz telepática de Herjugansot, ya que ya no podía permanecer callado debido a su preocupación. Herjugansot, saqué el infierno de mi mente. Ella lo atacó mientras lanzaba una mirada de odio en su dirección. Ya estoy lo suficientemente molesta por estos horribles sentimientos que plagan mis pensamientos mientras debería concentrarme. No necesito que invadas mi mente y me molestes también. Ella reprendió, sorprendida por la animosidad en su voz, ya que nunca había sido tan agresiva con él en el pasado. Esto a su vez hizo que se diera cuenta repentinamente de él, haciéndolo sentir como un tonto. ¿Cómo pudimos ser tan estúpidos?, preguntó en voz alta, aunque todavía lo suficientemente silencioso como para que solo los otros dos pudieran escuchar. ¿Qué es Herjugansot? ¿Descubriste lo que preocupa a Lady Boros?, preguntó Goribas. Ella ha pasado todo este tiempo sin sentir nada, estando tan fría y sin vida como un planeta muerto, y ni una sola vez consideramos el efecto que de repente sentir las emociones tendría en ella. Pregunta del camarada. Herjugansot, por favor, díganos qué está pasando. ¿Necesitamos detener la pelea? ¿Está nuestra dama en algún tipo de problema? 4 de las cabezas de Melsalgal cuestionaron. Son sus emociones, literalmente se están apoderando de su mente. Él respondió, agradecido de haberlos escuchado esta vez. A pesar de que ella no estaba emocional antes de su aburrimiento, todavía tenía algo de actividad dentro de su cerebro, chispas de creatividad o imaginación que usó para aumentar nuestro control sobre el universo, pero luego cuando su aburrimiento comenzó a tomar control, su mente esencialmente se volvió estática, solo mostraba signos de vida cuando necesitaba cuidarse a sí misma o cuando hablamos con ella. Aparte de eso, ya que no había ningún estímulo para despertar ningún tipo de pensamientos o emociones, era solo dormido y tranquilo. Él explicó.
Pero cuando se le presenta algo, tiene algo complejo e irracional como el amor, comenzó a decir Grorivas, mientras tanto él como Melsalgal se daban cuenta de lo mismo. Sí, es como si alguien hubiera detonado un bombardeo de explosivos dentro de su cabeza, no puede pensar con claridad, se está cuestionando a sí misma y sus motivos, y cada vez tiene más dudas sobre sus decisiones, todo esto combinado se suma para hacerla completamente inestable y frustrado. Herjugansov les dijo. Eso es realmente malo, intervino la quinta cabeza de Melsalgal. Pero antes de que pudiera ocurrir cualquier tipo de intervención, Saitama reapareció mientras saltaba del conjunto, su traje estaba ligeramente chamuscado y dañado, pero en general todavía estaba bastante limpio e intacto. Wow Boros, lograste enviarme al centro de la Tierra con eso. Admitió con una sonrisa mientras la miraba. Siempre me he preguntado si en realidad había dinosaurios y personas antiguas viviendo allí como en las películas, pero resulta que es solo lava, como todos piensan, un poco decepcionante pero aún así bastante genial. Él explicó. Sin embargo, mientras le hablaba, notó una expresión de frustración presente en su rostro y, sorprendentemente, supo lo que significaba. Había visto la misma expresión antes, diablos lo había hecho no mucho antes de conocer a Boros, la última vez que lo hizo fue cuando le dio un puñetazo a ese monstruo púrpura que había muerto de un puñetazo como todos los demás antes. Una expresión de pura angustia, de pura ira y desorden desenfrenado, eso era lo que tenía en su rostro junto con una mirada distante que decía que estaba perdida en sus pensamientos, incluso alguien como Saitama, quien ciertamente no era el mejor cuando se trataba de leer. La gente podía ver esto, y eso le preocupó de verdad ya que sabía lo que se sentía. Oye, Boros, ¿qué está pasando? Preguntó mientras se acercaba un paso más. ¿Qué te tiene tan molesto? Nada. Gritó mientras seguía desviando la mirada. Nada está mal. Vamos a la lucha. Ella insistió. Tristemente, antes de que él pudiera intentar decir más, ella se apresuró una vez más, aunque esta vez fue exactamente como cuando se pelearon por primera vez hace casi 2 semanas, ella estaba atacando como si fuera un animal rabioso y no parecía preocupada por su seguridad. Vamos Boros, sé que algo anda mal, si me dices qué es, quizás pueda ayudarte. Le dijo mientras esquivaba su asalto, admitiendo que con gran facilidad ya que ella estaba muy desenfocada. Estoy bien Saitama. Nada está mal. Solo me estoy frustrado por nuestra diferencia de poder. Ahora por favor callarás y lucharemos. Ella preguntó. Sin embargo, al decir esas palabras, su asalto se detenía inmediatamente, pero no porque él la hubiera detenido, sino porque ella misma lo había hecho. ¿Boros? Preguntó él, mientras sus ojos se agrandaban. Lo siento Saitama, yo no quise decir eso, se disculpó mientras miraba al suelo. Yo solo, no puedo controlar mis emociones en absoluto. Ella admitió mientras una lágrima comenzaba a formarse. ¿Tus emociones? Pero pensé que la razón por la que te estaban molestando es porque querías tener una revancha. Cuestionó. Oh Dios mío, eres tan increíblemente estúpida. Herjugansov gritó a todo pulmón, atrayendo la atención de todos. Inútil fallo patético de la evolución. ¿Cómo puede un solo organismo ser tan grueso y de mente simple como usted? Puedo verlo, Grorivas pueden verlo. Y hasta el Kyborg puede verlo. La señora Boros está enamorada de usted y esta lucha por decirle. Él reveló. Herjugansov, murmuró Lady Boros, mientras lo miraba con horror. Lo siento, señora Boros, pero no puedo soportarlo más. Continuó gritando mientras señalaba con un zarcillo a Saitama. Desde tu primera pelea, ella no ha hecho nada más que tratar de ganarte el corazón, unidad absoluta de células idiotas. Ella usó ese vestido y joyas para tratar de seducirte, ella ha estado observando todo. Tenemos registros de tus hazañas de fuerza, ella ha estado haciendo todo lo que está en su poder para hacerte entender que está enamorada de ti y, sin embargo, eres tan milagrosamente inepto que no te has dado cuenta en absoluto. Continuó mientras la señalaba. Y mira lo que le ha hecho. Ha pasado siglos literalmente sin sentir absolutamente nada. Entonces, por un viejo sabio senil que dijo que encontraría a alguien aquí en esta pequeña e inútil especificación de polvo que podría superarla, vinimos aquí, ella te encontró, de alguna manera se enamoró de ti, y como estás tan por debajo de ella y eres tan indigno de ella, no te has dado cuenta hasta que alguien, yo, lo ha señalado como si fueras un recién nacido. Así que, amablemente harían un favor a todos los que están aquí, especialmente a nosotros, y simplemente abra sus 2 ojos simples y vea lo que está literalmente justo frente a usted.
El silencio tomó el aire, ya que realmente nadie sabía cómo responder o reaccionar a ese arrebato, y la tensión desconcertante e incómoda se interpuso entre ellos. Pero luego, de repente, sin una palabra de ningún tipo, Lady Boros despegó por los aires y se fue volando, con solo unas pocas lágrimas que habían caído de sus ojos, mientras se levantaba y se quedó en el suelo donde una vez estuvo.